Estaba compartiendo con uno de los ancianos y de repente surge una pregunta y es, ¿por qué para el pueblo de Israel el día de reposo iniciaba el viernes a las 6 de la tarde? ¿Por qué? Y quizás decíamos entre nosotros, es para aún a través de un tiempo como ese, el preparar nuestros propios corazones. Que así como para el pueblo de Israel el día de reposo iniciaba el viernes a las 6 de la tarde, ¿por qué no nosotros como hijos de Dios, un sábado a las 6 de la tarde, prepararnos realmente para lo que es el día del Señor el día de hoy? Entonces, hermanos, eso fue lo que el comentario que hicimos como ancianos. Y he estado meditando en eso. Hermanos amados, les animo, les motivo para que intentemos por todos los medios, un sábado después de las 6 de la tarde, proyectarnos a lo que es el día del Señor. Estar en casa, descansando, compartiendo como familia, preparándonos para este día tan solemne. ¿Sabían ustedes, hermanos, que lo que hoy nosotros estamos viviendo hoy, en este momento, es un preámbulo para la eternidad misma? Nuestra alabanza, nuestros cánticos de adoración que salen de un corazón que ha sido limpio por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Salen de un corazón ya no de piedra, sino un corazón de carne, que Dios ha puesto allí como resultado de la predicación del precioso Evangelio y por la aplicación del Espíritu Santo en nosotros, dándonos una nueva vida y una capacidad para creer en Él. Este tiempo como hoy lo vamos a tener allí en la eternidad, abriendo las Escrituras, nuestra comunión, nuestra armonía, compañerismo, el amor que tenemos los unos por los otros. ¿Qué dice Pablo? Permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor el que nos va a sostener aún en el día del Señor. El amor que Cristo tuvo por su pueblo, por su iglesia. Así que hermanos, preparémonos. Y yo diría que Dios nos libre de adormecimiento físico y espiritual. Que estemos muy atentos y muy abiertos. ¿Está bien, hermanos? Cada uno de nosotros, que sea el Señor disponiendo nuestros corazones. Oremos al Señor y damos gracias por este tiempo que nos permite vivir. Padre, qué bueno es alabarte juntos como pueblo tuyo en armonía. Qué hermosa esta comunión. Gracias, Padre, por lo que tú has establecido para tu iglesia en este día. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo, quien se ofreció allí en la cruz por el pecado de nuestros pecados, por el pago de nuestros pecados. Gracias por la esperanza que tenemos de vida eterna. Gracias, bendito Padre, porque somos conscientes del precio que tú pagaste para liberarnos de la esclavitud del pecado. Gracias porque tenemos al alcance tu preciosa palabra. Señor, que podamos meditar en ella y aplicarla en nuestro diario vivir. Señor, sosténme con el poder de tu diestra. Dame la fuerza que necesito para estar hoy aquí delante de tu iglesia, de tu pueblo, el que tú ganaste con tu preciosa sangre. Si hay desconsolados, consuélales. Si hay afligidos, anímales. Trae salvación, trae luz, trae esperanza, trae el gozo a nuestros corazones, a nuestras vidas día a día. Gracias porque tú eres nuestro invitado especial. Seas tú hoy nuestro maestro, el que guía y el que dirige, Señor, nuestro corazón y nuestros pensamientos para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy iniciamos el capítulo 18.
En este capítulo 18, el Señor Jesús nos va a dar una valiosa enseñanza en cuanto a la humildad, la prudencia, el consuelo y el perdón. Hoy vamos a iniciar el capítulo 18 y Jesús nos va a dar, no solo a sus discípulos, sino también a nosotros, una valiosa enseñanza de la humildad, de la prudencia, del consuelo y del perdón. Vamos a encontrar principios de vida para todos aquellos que hoy podemos decir, yo soy hijo, esclavo o súbdito del rey. Y específicamente, en el tema que hoy vamos a ver, el principio que encontramos arraigado es la humildad. Y ese ejemplo de humildad, ¿quién más nos lo dio sino Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Acaso Él no dice a las personas que están a su alrededor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas? Jesucristo, el ejemplo perfecto de humildad, de sencillez de corazón, de gracia y de misericordia para nuestras vidas. Y es, hermanos, lo opuesto a la humildad, el orgullo y la soberbia. Quizás hoy nosotros podamos iniciar en una meditación. ¿Soy un hombre humilde o soy un hombre orgulloso? El humilde es una característica del Hijo de Dios. El que es soberbio, orgulloso, es una característica del hombre no regenerado. Sin embargo, de acuerdo al texto, hay un peligro. Que todo hijo de Dios aún puede caer en orgullo, en soberbia y en altivez. Así que sea el Señor quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el desarrollo de esta enseñanza. Padre, soy humilde de corazón, soy sencillo, soy como un niño, de acuerdo a la ilustración que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos va a dar. Aún como hijo de Dios hay cierto matiz de orgullo y soberbia en mi vida. Que Dios tenga misericordia. Que Dios se apiade de nosotros, hermanos. Porque ¿quién de nosotros se puede jactar delante de un hermano? Que Dios nos libre de esas cosas. Dice Mateo capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, los discípulos viniendo a Jesús con una pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y escuchen bien versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Ahora, hermanos, inicia el capítulo 18, versículo 1, diciendo, en aquel tiempo. Esa expresión en aquel tiempo está indicando en aquel momento, en aquella misma hora. Así que podemos decir que existe una estrecha relación de tiempo entre este capítulo, el capítulo 18 y el párrafo anterior. De acuerdo al párrafo anterior, Jesús y sus discípulos se encontraban en la casa donde el Señor se alejaba cotidianamente o donde regularmente Él habitaba. Y es allí
en la ciudad de Capernaum. ¿Quiénes vienen a Jesucristo, el Hijo de Dios? De acuerdo al versículo, sus discípulos, los apóstoles, son aquellos que vienen al Señor y le hacen la siguiente pregunta. Le dicen, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande, el más importante en el reino de los cielos? Quiero desarrollar una idea. Y es que meditemos por un momento en los acontecimientos que tuvo Jesús con el apóstol Pedro, para poder llegar a algo que quizás está surgiendo o que surge en el corazón de sus discípulos. Entonces sus discípulos vienen a Jesús y le preguntan, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Ahora, quiero hablar de unos acontecimientos relevantes entre Jesús, el Señor Jesús y Pedro. Yo les digo a ustedes, hermanos, haciendo memoria de lo que ya hemos estudiado. Es Pedro quien caminó sobre las aguas. El Señor Jesús manda a sus discípulos que se adelanten. Los discípulos suben a la barca y en un momento determinado se encuentran en medio del mar, en medio del mar. De un momento a otro ven a Jesucristo, el Hijo de Dios, andar sobre las aguas. Y es Pedro quien toma la iniciativa y le dice, Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Así que es Pedro quien caminó sobre las aguas. ¿Recuerdan ustedes que es Pedro quien preguntó si era lícito o no comer con las manos sin lavar? Es Pedro quien hace esa pregunta. Es Pedro quien contesta la pregunta del Señor Jesús cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es el Señor Jesús quien en respuesta a esa afirmación de Pedro le dice, y tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro estuvo presente en la transfiguración y además de estar presente junto a Jacobo y a Juan, es Pedro el que más habla. Señor, qué bueno es que estés aquí. Déjanos hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Acaso no son los cobradores de impuestos quien van a Pedro para hacerle una pregunta si el maestro pagaba o no pagaba el impuesto del templo? ¿No es el Señor Jesús quien le dice a Pedro, Pedro, toma el anzuelo, échalo al mar? Y el primer pez abre su boca y ahí está para pagar el impuesto que se nos demanda. Muy bien. Así que voy a llegar a esto. Estoy haciendo referencias a estos acontecimientos de Pedro con el Señor Jesús porque desde el capítulo 14 de Mateo hasta el capítulo 19, la persona que más se menciona es Pedro, más de una docena de veces en acontecimientos relevantes y en su relación con el Señor Jesucristo. Robertson es un hombre con una gran capacidad en el griego, con una capacidad gramática en el griego. Él, al igual que Matthews Henry, al igual que William Hendrickson, grandes hombres, capacitados y preparados para el Señor. Al igual aún la Iglesia Católica en algo que hace referencia a este texto, a esta porción específicamente que estoy tratando. Ellos emplean una palabra. Quizás está surgiendo en la mente de los discípulos la pregunta, ¿quién es el mayor de todos los discípulos? ¿Quién es más importante?
Quizás en el corazón de ellos están cavilando. Puede ser que en el reino de los cielos Pedro es o va a ser después de Jesús la persona más importante. Pero también quizás digan, bueno, y si no es Pedro, entonces, ¿quién será la persona más importante, la mayor en el reino de los cielos? Ahora, quiero decirles dos cosas. En esta pregunta que hacen los discípulos al Señor Jesús, ya en los discípulos existe la convicción de que Jesús es el Rey y que su reino se ha de manifestar pública y gloriosamente como así lo fue y creemos por lo tanto hasta el fin o la consumación de todas las cosas. Así que en esta pregunta dos cosas que le hacen a Jesús. En ellos hay una convicción de que Jesús es el Rey. Pero además de esto, en esta pregunta, los discípulos no estaban libres de una ambición pecaminosa. Los discípulos del Señor tienen un espíritu egoísta. Hay intereses por sus puestos, por sus cargos o por sus rangos en el reino de los cielos. ¿Quién será el mayor? Quizás sea Pedro por esa relación que tuvo con el Señor Jesús, porque su nombre es tan relevante en esos 14 al 19 capítulos de Mateo. Y si no es Pedro, ¿quién será? Aunque hay un reconocimiento de que Jesús es el Rey, esa pregunta es pecaminosa. Hay ambición en sus corazones. Realmente hay un deseo carnal en cuanto a la posición, en cuanto a la superioridad de ellos en el reino de los cielos. Ellos comienzan a codiciar posiciones de privilegio. Y lo más lamentable, hermanos, es que Jesús hacía muy poco tiempo les había dicho a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, que él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día entre los muertos. Ellos se sintieron profundamente tristes porque entendieron lo de su humillación y lo de su muerte, aunque no entendieron lo de su resurrección. Sin embargo, o a pesar de eso, de su tristeza y de su dolor, comienzan a codiciar posiciones de privilegio. Qué dolor, y pienso yo, qué dolor para el Señor Jesús. Ellos pensando en un lugar de honor y de exaltación, y Jesucristo, el Hijo de Dios, hablándole acerca de su humillación, de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Ellos disputando liderazgo en el reino de los cielos. Y ellos con celos y con disputas que estaban creciendo en sus corazones. ¿En qué debemos de meditar? ¿Realmente yo soy un hombre humilde? ¿Soy sencillo? Como un niño. ¿O soy un hombre orgulloso, altivo, que anhelo posición, reconocimiento en el lugar donde me estoy desenvolviendo? Y hablo específicamente aquí en la iglesia. Así que, hermanos, estos son los hombres que Dios ha escogido para que fuesen sus discípulos. Estos son los hombres por los cuales Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a dar su vida allí en la cruz. El Hijo de Dios derramando su sangre por el pecado de sus discípulos también. El Hijo de Dios azotado, molido por el pecado. Por esa clase de hombres, Dios iba a dar a Jesucristo, su Hijo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿No es la gracia inmerecida de Dios para hombres como los discípulos? ¿No es el don inefable?
que Dios nos otorga en Jesucristo su Hijo? ¿No es el llamamiento eficaz que obra única y exclusivamente en mi corazón por la obra del Espíritu Santo? ¡Qué amor! ¡Qué inmenso amor el de Dios para con nosotros! Y en este caso particular, por el de sus discípulos. Y yo pregunto, ¿y qué de nosotros? ¿Somos mejores que los discípulos que Dios escogió para la proclamación como apoyo en el reino de los cielos, en el inicio del reino de los cielos? ¿Qué de nosotros? ¿Qué cavilamos en nuestros corazones? ¿Qué cavilamos en nuestros pensamientos? ¿Cuáles son realmente los motivos por los cuales yo quiero servir al Señor? ¿Qué motivos hay en mi corazón realmente? Mi motivo es acorde a la humildad que hay en mí, porque viene de la gracia de Dios, o es una motivación acorde a mi orgullo, a mi altivez y a mi soberbia. Espero yo, hermanos, que sea conforme a lo que Dios ha estipulado. ¿No tenemos nosotros debilidades? ¿No tenemos nosotros flaquezas? ¿Aún no luchamos con nuestros pecados como los discípulos del Señor? ¿No anhelamos quizás comodidad? Yo a veces pienso en mí, Señor, yo anhelo de llevar una vida cómoda, tranquila, sosegada, con ciertos privilegios. Quizás anhelo reconocimiento en mi corazón y en mi vida. No libramos luchas y batallas día tras día, hermanos amados, al igual que los discípulos del Señor. ¿Recuerdan esas palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus amados amigos? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Confiad en mí una vez más. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Llenos de miedo, de temores, lo dejaron solo y abandonado. Y lo que les decía, y el que estuvo cerca lo negó. Y el que metía su mano en el plato con él, lo entregó. ¿Qué de nuestros corazones? ¿Qué de nuestras vidas? Por encima de todo, qué gracia inmerecida de Dios para con nosotros. Vienen los discípulos a Jesús y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta clave del texto hoy. Ahí se desarrolla lo que es la humildad en el corazón, lo que Dios quiere realmente del hombre. Dios no quiere posición y reconocimiento, Dios quiere humillación, humildad en el corazón del hombre. Versículo 2 y 3. En este versículo 2 y 3, el Señor Jesús va a usar una ilustración y una exhortación para sus discípulos en respuesta a la pregunta que le hacen. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Así que miremos la ilustración y la exhortación que Jesucristo, el Hijo de Dios, da a sus discípulos. Y espero que esta exhortación Dios también esté penetrando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Versículo 2 y 3, dice así. Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En primera instancia quiero decir algo importante. Si ustedes miran el texto, Jesús no reprendió a sus discípulos por su dureza, por su indiferencia, por su incomprensión e insensibilidad en relación a los padecimientos que él iba a sufrir. Él no lo reprende. Él guardó eso en su corazón. Sin embargo, les va a dar una gran lección. Sabemos que ellos sintieron dolor. Sus discípulos sintieron una profunda tristeza, pero fue fugaz y pasajera. Es como si mi padre me dijera, hijo, o mejor, mi padre reuniera a sus 3 hijos y nos expresara, hijos, voy a morir dentro de poco, tengo meses de vida. Uno como hijo se duele
profunda tristeza en el corazón. Pero al poco tiempo nos olvidamos de esa profunda tristeza y pensamos, ¿qué va a dejar papá? En sus bienes, en todo lo que Él nos pueda dejar. Pero Jesucristo no reprende a sus discípulos. Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque sabe que ellos sintieron dolor, sabe también que la situación de ellos fue fugaz y pasajera. Hubo un cambio de sentimientos, un cambio en su manera de pensar. Ellos estaban pensando en sí mismos. Ellos estaban pensando en su yo, en su egocentrismo. Estamos en ese grupo de los humildes, de los necesitados día a día del Señor. No estamos en el grupo de los orgullosos, de los activos, ni de los soberbios. Ahora, Jesús contestó con una muy buena ilustración. La respuesta que el Hijo de Dios da a sus discípulos, Él utiliza una ilustración. Él respondió directamente a la pregunta, al interrogante de ellos, y les dio una lección objetiva, viviente. Llamó a un niño y le dijo, ven, lo puso en medio de los discípulos. Si nosotros miramos el Evangelio, los Evangelios, Jesús casi siempre se encontraba rodeado de niños. Jesús amaba a los niños. Los niños querían estar con Él. Y los niños se sentían atraídos por Él. ¿Recuerdan ustedes esa anécdota, hermanos, cuando Jesús se indignó porque los discípulos le prohibieron a los niños que lo tocasen? ¿Qué sensación para un niño tocar a Jesús, el Hijo de Dios? Pensamos que si aún un niño se motivaba a tocar a Jesucristo, el Hijo de Dios, es porque sabía algo de esa persona. Yo no voy a tocar a un niño, o un niño no va a tocar a una persona simplemente por tocarlo. Algo veían en él, algo los atraía de él. Indiscutiblemente su amor, indiscutiblemente su misericordia. Eran atraídos los niños por causa del Señor Jesús. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, miremos la respuesta que Jesús les da a sus discípulos. Y dijo, de cierto os digo. Ese de cierto os digo es, miren discípulos, escúchenme bien. Si ustedes, ese de cierto os digo es, ustedes como discípulos, tengan la seguridad, tengan la certeza que si no se vuelven y no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Es una muy preciosa ilustración, pero también es una exhortación al corazón de los discípulos. Si nosotros miramos un niño es humilde, un niño es sencillo, no cuestiona, no pregunta, es sincero y confía en los niños. Esa es la ilustración que hace el Señor Jesús. Pero miren la exhortación. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ese volver y hacer, Jesús les está diciendo, si ustedes no se convierten de su ambición, de su egoísmo, si ustedes discípulos continúan así, con esa ansiedad en el corazón y en sus pensamientos por ser el más grande, si ustedes no asumen la humildad, la sencillez, la ternura de un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Van a ser excluidos. Ahora, hermanos, es indiscutible que ellos son verdaderos discípulos.
Ellos tuvieron que haberse hechos como niños cuando reconocieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Mesías. Claro que sí. Pero a pesar de eso, el Señor tiene que hacer una exhortación y una advertencia. Por causa de su orgullo, por causa de su soberbia, de su altivez, de su ambición y de su egoísmo. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían que seguir siendo niños y humildes. Yo no me hago niño en el momento en que reconozco a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y como Salvador. O mejor, me hago niño. Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la exhortación? De permanecer y de seguir siendo niños sencillos, humildes, sin cuestionamientos, sin preguntas, sin dudas, sino confiando. No mirando mi propia necesidad, mi propio corazón. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y es lo que Jesús también nos va a exhortar. Yo fui un niño humilde y sencillo, al igual que usted, hermano, cuando reconocimos la necesidad del Hijo de Dios en nuestras vidas. Pero la exhortación es que si se es un niño una vez, prosigamos, continuemos en esa tónica de humildad y de sencillez en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que nosotros como hijos de Dios corremos un gran peligro. El peligro de ser niños convertidos en hombres soberbios, altivos, ingratos, desleales y desobedientes a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Saben? Debemos de proseguir en esa labor, siendo niños, siendo humildes y sencillos de corazón, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia en el Señor. Ellos dejaron de un lado su niñez espiritual. Jesús usando una preciosa ilustración, pero dejaron de lado en un momento determinado en sus vidas. ¿Qué es la humildad? ¿Saben? La humildad, en un sentido, por supuesto, espiritual, es no levantar mi cabeza de la tierra, es mantenerla agachada, bajito a mi cabeza sobre la tierra. Es mantener mi corazón siempre, siempre por la tierra, siempre. Eso es humildad. Y yo les pregunto, ¿no fue lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo? ¿No tuvo su cabecita tan agachada sobre la tierra? ¿Acaso no lo pisotearon? ¿Acaso no le dieron puñetazos a la segunda persona de la Trinidad? ¿No lo desnudaron? ¿No lo molieron por causa de nuestros pecados? ¿Acaso no fue una ovejita que cayó y guardó silencio? ¿O como un corderito llevado delante del matadero? ¡Qué ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios! ¡Qué ejemplo tan precioso para nuestras vidas, pero que lo olvidamos con tanta facilidad, hermanos amados! Pienso en mí, ¿cómo puedo andar yo en orgullo, en altivez y en soberbia si alguien es mi ejemplo, un ejemplo precioso de vida? Y que muchas veces queremos renunciar a ese ejemplo de vida. Y queremos levantar nuestra cabecita un poco. No, mantengámosla allá. Él fue escupido. Él fue burlado. Y no reaccionó. Cayó su boca, guardó silencio. No expresó nada. ¿Y cómo así que dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Mantengamos nuestra cabeza agachadita, hermanos. Porque si no, es una evidencia, posiblemente, de que no entraremos en el reino de los cielos y por lo tanto no hemos nacido de nuevo. Es la palabra de Dios y es lo que el Señor le dice a sus discípulos. El humilde ve a los demás como superiores a él mismo. El humilde no tiene un concepto alto de sí mismo. El humilde no se siente superior a los demás.
no se cree por encima, no se enseñorea de los demás. El humilde es ejemplo de vida, como Jesucristo lo fue para nosotros. El humilde no anhela reconocimiento. El humilde no anhela posición, grandeza ni poder. ¿Eso no fue Jesucristo, el Hijo de Dios, para nuestras vidas? Y yo sentía vergüenza en la medida en que desarrollaba el tema. Siento vergüenza en mi corazón. ¿Cuántas veces hay jactancia en mí? ¿Cuántas veces hay vanagloria y ambiciones de cosas que Dios me dice, Edwin, no lo hagas? ¿Dónde está mi corazón? ¿Mi corazón está en este mundo o está pensando en el reino de los cielos, en su engrandecimiento, en su proclamación del Evangelio, en mi propia vida, más que en lo que temporalmente el Señor, en lo que temporalmente este mundo me puede ofrecer? Yo no sabía esto, pero la humildad nace de un corazón tierno, de acuerdo al griego. Nace de un corazón tierno y manso, lleno de mansedumbre. Una persona no puede ser humilde si no hay ternura en su corazón, como lo fue Jesucristo. Una persona no puede ser humilde si su corazón no está lleno de mansedumbre, como lo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe la humildad a qué me debe de llevar, hermanos? A honrar a los demás. Yo no debo de sentir temor en honrar a mi hermano. No debo de sentir temor. Y saben, no me debo de sentir mal en saber que hay hombres con mejores capacidades que yo. Debo de reconocer eso, hermanos amados, porque el Espíritu Santo da diferentes dones a quien quiere. ¿Por qué sentirme mal si hay mejores hombres en sus capacidades que yo? Y Dios está levantando grandes hombres aquí, donde uno empieza en el buen sentido a sentirse relegado, no en el mal sentido, en el buen sentido como hombres que Dios está preparando, con humildad, con sencillez, para su honra y para su gloria. El tema de la humildad, Jesús siempre lo ha estado enseñando a sus discípulos y ellos olvidando. Jesús enseñando y ellos olvidando. Es un presente continuo. Jesús enseñando día, momento tras momento con su ejemplo y con su vida y con sus palabras la humildad. Pero los discípulos paso a paso olvidando lo que Jesús les enseñaba. ¿En qué momento Jesucristo, el Hijo de Dios, inicia a hablar acerca de la humildad? ¿Acaso no es en el Sermón del Monte? Ahí inicia Jesús hablando de la humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Un pobre de espíritu acaso no reconoce su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, su miseria espiritual, su necesidad de Dios? Eso es lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñó desde el principio. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos de acoger en nuestros corazones. Nosotros debemos de ser pobres en espíritu. Nosotros debemos de ser humildes, sencillos, reconociendo nuestra miseria, nuestra necesidad del Señor día a día. Ellos ya estaban olvidando lo que Jesús les estaba enseñando. Fácilmente enseñamos la palabra de Dios. Versículo 4 y 5. Así que, ese así que es por lo tanto, o así pues, es como una conclusión que Jesucristo, el Hijo de Dios, está sacando acerca de la humillación, de la humildad. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y mire cómo acompaña el versículo 4. Es ahí, está uniendo.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice el Señor Jesús, cualquiera que se humille. La Escritura ya nos ha dado ejemplo de humillación o de humildad. Ahora, no olviden esto, humillar o humildad, en griego viene de la palabra tapeino, es la misma, es el mismo significado, humillación o humildad. Es la misma palabra. Cuando yo veo a Jesús como Señor y como Salvador, me humillo y soy humilde como un niño. Reconozco mi necesidad de Él, pero tienen el mismo significado. En la Escritura, a lo largo del ministerio de Jesucristo, Jesús hace relevancia a dos ejemplos de humillación, de humildad. Uno de ellos es el centurión. El centurión se humilló delante del Señor cuando le dijo, no soy digno que entres en mi casa. ¿Y qué hizo Jesús con el centurión? Lo exaltó y reconoció su humildad en su manera de responder. El segundo ejemplo de humildad claramente establecido en el Evangelio es la mujer cananea. Recordemos a la mujer cananea, ella adoró a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ella fue reverente y respetuosa con Él. Ella tenía una amarga agonía por la enfermedad de su hija, pero ella también en su corazón tenía un intenso amor hacia su hija por la condición en que se encontraba. Ella pide ayuda ferviente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ella es sincera. Ella persevera en su clamor al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, de mi hija. Pero ¿sabe qué hace también esta mujer? Esta mujer se humilla como un niño. Esta mujer evidencia la humildad de su corazón, evidencia su miseria y su necesidad del Señor para que Él obre en favor de su hija. Y la sencillez de esa mujer se evidencia cuando dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en nosotros también debe de haber un reconocimiento día a día de la necesidad de nuestro Salvador en nuestras vidas. Esta mujer se humilla, esta mujer acepta su inferioridad, esta mujer no se resiente por las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, pero reconoce la necesidad del poder de Dios en favor de su vida. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que se humilla como este niño será el mayor, el más grande, el más importante en el reino de los cielos. Así que el único camino para subir es bajar. Jesucristo, el Hijo de Dios, para que haya sido exaltado hasta lo máximo, como nadie ha sido exaltado, Él tuvo primero que bajar esa escalera descendente para así ser exaltado. Si usted y yo queremos ser exaltados, subir, primero tenemos que bajar y andar con nuestra cabeza muy agachadita, muy por el piso. No la levantemos, dejémosla ya, así como Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo por nosotros. ¿Usted quiere ser el mayor? ¿Usted y yo queremos ser el más grande y el más importante en el reino de los cielos? Hágase pequeño. Hágase pequeño. Y yo también tengo que hacerme pequeño. Hágase como un niño. Yo también tengo que ser como un niño. Si usted quiere subir, rebájese. Si usted quiere reinar, sirva. ¿Qué hizo Jesús? ¿No lavó el pies de sus discípulos? El maestro se ciñe de una toalla, ejemplo de esclavitud, de servidumbre. ¿Usted quiere ser grande, hermano amado, en el reino de los cielos? Yo sí. Bajemos.
Seamos pequeños, seamos niños, rebajémonos y sirvamos. Y mire cómo une el versículo 5. Y cualquiera, ese y está uniendo, así que, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué exhortación que Jesús nos está dando. El que recibe en mi nombre a un humilde, a un sencillo de corazón, a un necesitado, a un confiado, me está recibiendo a mí. Que Dios nos libre de rechazar, de no recibir, de no aceptar a un hermano creyente, hijo de Dios, a un niño, a un humilde y a un sencillo de corazón. Que Dios nos libre de no atenderlo, de no aconsejarle en su debido tiempo, de no animarle, de no consolarlo, de no darle una bienvenida, de no ser hospitalarios, de no ser amables y de no ser cordiales. El que lo hace está recibiendo ¿a quién? Al Señor. Ahora, no son mis palabras, son las palabras que Mateo dejó allí plasmadas, inspirado por el Espíritu Santo. Son palabras directas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, desde este púlpito, una y otra vez, como ancianos, aún nuestros amados ancianos que vienen de afuera a apoyarnos en alguna enseñanza. Yo recuerdo una vez más a mi hermano anciano cuando vinieron los hermanos de Suroriente. Y yo estando allá sentado, yo escuchaba a William y yo decía, como si nos pusiésemos de acuerdo en lo que vamos a enseñar. Como si, William, mira, aquí estamos enseñando y sigue exhortando en esto. No. ¿Qué nos enseñaban, hermanos amados? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué hemos enseñado? La comunión, la armonía, el compañerismo, el amor, el perdón, el soportarnos. Son ingredientes bíblicos en nuestras relaciones los unos con los otros. Cualquiera que recibe a un niño o a un hermano es como si recibiésemos al Señor. Y yo hago esta pregunta. ¿Hay desprecio en mi corazón por alguno de ustedes? ¿Hay desprecio en su corazón hacia alguno de nosotros, entre nosotros? ¿Hacemos acepción de personas? ¿Hay favoritismos? ¿Hay inclinaciones? ¿Hay distinción de personas? ¿Hacemos eso en nuestro corazón, hermanos amados? Eso, si lo llegásemos a hacer, es una negación práctica de la fe. No debe de haber desprecio, ni acepción, ni favoritismos, ni inclinaciones, ni distinción entre nosotros como hermanos. Mateo 10:40 lo afirma. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hermanos, ¿nos esperamos más continuamente en nuestras casas? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En conclusión, hermanos, ¿es usted humilde? ¿Es usted sencillo de corazón? ¿Es usted un hombre que reconoce día a día su miseria? ¿Es usted una persona que reconoce su necesidad del Señor? Si es así, usted va a encontrar refugio en el Señor. Si es así, usted es una persona muy amada por Él. Si es así, Dios lo estima.
si es así, Dios lo va a exaltar. O en mi corazón hay orgullo, altivez y soberbia. Estoy dependiendo de mí mismo. Me quiero justificar a mí mismo. Es pecado. Es abominación a los ojos de Dios. Y el soberbio va a ser abatido, humillado, castigado. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice, o la palabra nos dice, el que se humilla será exaltado. Así que debemos de revestirnos de toda humildad, porque el Señor así nos lo demanda. Seamos como niños, hermanos amados, humildes y sencillos. Y termino con un pasaje en Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice así: yo sé que lo sabemos de memoria. Es un texto que fácilmente lo hemos aprendido. Hoy quiero que lo recordemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire lo que hace el Hijo de Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo tuvo que descender. Él andó con su cabecita muy agachadita, pero mire lo que el Padre hace. Por lo cual, por esa humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Andemos con nuestra cabeza bien agachadita, humildes, como niños y sencillos. Y persistamos en eso. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Nos va a exaltar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra, gloria de Dios Padre. Que hoy, usted y yo, hermanos amados, sigamos dando esa honra y gloria a Dios Padre a través de nuestra humildad, de nuestra humillación, de nuestra sencillez, de nuestro andar como niños necesitados y dependientes de Él. Y que prosigamos en esta tarea, hermanos amados, de ser humildes. Oremos al Señor y damos gracias. Bendito Padre, en esta mañana una vez más, gracias Señor porque hemos tenido el gozo de la cena, el gozo de tu palabra, el gozo de cánticos, el gozo de la comunión. Y seguimos en el gozo de seguir siendo enseñados a través de tu palabra. Padre, que cada uno de nosotros anhelemos y deseemos andar en humildad, en sencillez de corazón, necesitados y dependientes de ti. Líbranos de egoísmos, líbranos de reconocimientos, líbranos de posiciones, líbranos de luchar en nuestro corazón por la comodidad y por lugares altos. Permítenos caminar con nuestra cabeza muy, pero muy agachada sobre la tierra. ¿Por qué levantarla
si tú, amado Salvador, no lo hiciste? Todos queremos llegar a la gloria contigo, pero necesitamos descender. Necesitamos ser abnegados. Necesitamos humillarnos. Necesitamos padecer. Y gracias, oh Dios, por el ejemplo de Jesucristo tu Hijo. Libra nuestro corazón de orgullo, de altivez, de soberbia. Y si alguna sombra de orgullo ha llegado a mi corazón, Padre, perdónanos y límpianos de nuestros pecados y restaura nuestra relación y nuestra comunión contigo. Padre, inclinamos nuestro corazón y te damos la honra y la gloria a ti en los méritos únicos, suficientes de Jesucristo tu Hijo. Amén. Hermanos, muchas gracias.